Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal. Una noche neoliberal que ahora golpea con saña a Ecuador. Y este que es un consejero popular que dice que sabe más por viejo que por diablo erudito y que no se ofende cuando la gente le dice viejo. Y uno le dice sí viejo pero no con mal gusto. Entonces tenemos que analizar hoy día la estrategia militar que están utilizando y la estrategia política que está utilizando la derecha para derrotar al movimiento indígena y a las protestas del Frente Único de Trabajadores, de los estudiantes y los transportistas. Por supuesto, los transportistas son el grupo social con menos capacidad de resistencia. ¿Y por qué los transportistas tienen menos capacidad de resistencia? Porque normalmente el transportista es un individuo que tiene que ganar a diario el dinero y lo más importante, tiene que pagar cuentas. Es un individuo que vive con deudas y esto es lo que le hace que el transportista sea un individuo que tiene mucha más dificultad de resistir. En cambio, los indígenas son individuos que no tienen deudas en su mayor parte y tienen una mayor capacidad de resistencia porque ese ha sido el entrenamiento de toda su vida. El entrenamiento ha sido básicamente resistir el clima, resistir las enfermedades, resistir las distancias, resistir el esfuerzo físico, resistir todas las adversidades. Por supuesto, se diferencia del trabajador urbano, que el trabajador urbano no tiene gran capacidad de resistencia, tiene una gran capacidad de acción inmediata, de violencia y de reacción de corto plazo. Por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles. Es difícil que las manifestaciones estudiantiles se puedan sostener por largo tiempo, lo mismo que las manifestaciones de los trabajadores urbanos, porque fundamentalmente la ciudad tiene un objetivo fundamental. El individuo de la ciudad, el llamado ciudadano, es un individuo que busca la comodidad como valor principal de su vida. La comodidad de tener una casa, la comodidad de tener televisor, la comodidad de tener internet, la comodidad de tener celular, la comodidad de tener transporte urbano, la comodidad de tener el dispensario cerca, el colegio cerca, la universidad cerca, la comodidad de no estar, de poder guarecerse cuando llueve, eh, soportar los soles inclementes bajo un techo. Estas cosas hacen que justamente la diferencia entre un paciente urbano y un paciente rural está en que el paciente urbano, la enfermedad se convierte en sufrimiento, y sufrimiento personal, sufrimiento de su familia, sufrimiento de su vecino, sufrimiento de su animal, sufrimiento de su suelo, de su planta. Entonces él sufre por la peste que le da la planta, sufre por la peste o la enfermedad que tiene su animalito, sufre por el problema que tiene su hijo, el problema que tiene su papá. En cambio, en la ciudad es diferente. El paciente es un individuo que está incómodo y eso se llama eh, enfermedad. Entonces él es incómodo porque le late el corazón, es incómodo porque no puede caminar como le gustaría y las piernas no le ayudan, es incómodo porque se siente débil, es incómodo porque no tiene energía eléctrica, es incómodo porque no tiene agua, es incómodo porque no puede hacer la deposición o tiene diarreas, es incómodo porque su familiar le incomoda, su hijo le incomoda, su abuelo le incomoda, y prefiere mandarlo a un asilo de ancianos, prefiere tenerlo en la escuela, prefiere cebarlo con la televisión. Eso es básicamente la diferencia entre un paciente urbano y un ciudadano urbano y un campesino. En ese principio, en esta hipótesis, nos valemos para entender cuál es la estrategia militar, para después analizar la estrategia política contra el paro. Para entender la estrategia militar solo les diré que al respecto de estrategias militares, lo que aprendí de ellas fue porque estudié en una academia militar y en segundo lugar
porque mis amigos más cercanos que tuve aquí en Quito eran militares, y eran militares muy importantes, un ministro de defensa, un héroe de la guerra, del CENEPA, y ellos me explicaban cuáles eran los principios fundamentales de una estrategia militar. Pero hay tres escuelas, y para esto les contaré un chiste. Cuando fui a Rusia, en Rusia me contaron una broma que después me hizo reflexionar sobre lo que realmente era la estrategia militar que utilizaban en ese momento Rusia y la Unión Soviética, que había dejado de ser ya, Estados Unidos, su archienemigo, y los británicos, que eran aliados de los norteamericanos, pero que tenían la fama de no haber perdido prácticamente nunca una guerra. O si perdieron, lo que no perdieron fueron el poder sobre las colonias y el poder de influencia mundial. Porque ganaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, le ganaron a Napoleón, le ganaron a los españoles. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuál era la estrategia norteamericana? Entonces me decían, la estrategia de un norteamericano es lo que te voy a contar. Supongamos que se trata de dar de comer ají a un gato. ¿Qué haría el comandante en jefe del ejército norteamericano, que es un Rambo, para hacerle tragar ají a un gato? Muy sencillo. Le coge al gato con sus musculazos, con su tremenda fuerza naval, su tremenda fuerza aérea, sus marines, todos musculados, todos tuquísimos, 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 y le aprieta al gato debajo del brazo, le abre la boca, le mete el ají, le cierra la boca y le hace tragar. ¿Cómo se llama eso? La ley del más fuerte, la ley del garrote. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia del inglés? La estrategia del inglés es, le coge al gatito, le acaricia, como los ingleses cuando le dieron la ayuda a Simón Bolívar, le acariciaban, le daban la plata, le ayudaban en todo. Como los ingleses cuando llegaron a China, pues llegaron como comerciantes, no llegaron como fuerzas armadas, llegaron como comerciantes que querían vender sus cosas, que querían vender sus cositas. ¿Cómo llegaron los ingleses a Sudáfrica? Llegaron como empresarios que venían a sacar el oro. ¿Cómo llegaron los ingleses a transportar negros? Muy sencillo, llegaron como amigos del jefe negro que había derrotado a la otra tribu y que le decía, por favor, véndame a los prisioneros que tienen. Siempre el comercio, la sociabilidad, la negociación. Recuerden que ellos son los reyes del comercio mundial. Ellos eran los reyes de los océanos. Ellos, cuando nosotros nos liberamos, ellos se apropiaron, canjearon la deuda externa por derecho de usufructo de los puertos de América Latina, entre esos el puerto de Guayaquil, el puerto de Manta, el puerto del Oro, de Machala. Y lo mismo hicieron con Argentina, con Uruguay, y cuando Paraguay les dijo que no, le metieron una guerra, unieron a Brasil, Paraguay y Argentina y le hicieron una guerra, porque ellos lo que les gustaba era ese comercio, esto de la negociación. Entonces le cogen al gatito, le dan de comer poco a poco crema de leche, el gatito está feliz y el rato menos pensado, ¡pum!, le meten el ají. Y el gatito que no quiere comer, entonces le fuerzan a comer la leche y enseguida le meten otra cucharadita. La estrategia, en cambio, de la Unión Soviética era diferente. La estrategia comunista, que se llama. Claro, causaba risa, pero era absolutamente real. Le coge al gato, le pone ají en el culo, el gato corre a la esquina y comienza a lamerse. ¿Cómo se llama la estrategia británica? Se llama la estrategia de la negociación y el engaño. ¿Cómo se llama la estrategia del comunismo? La colaboración voluntaria. Si no te gusta, estás afuera. Entonces todo el mundo tiene que ser soldado, todo el mundo tiene que ser militar, todo el mundo tiene que estar en las autodefensas, todo el mundo tiene que ser... El que no es enemigo del pueblo. Esas eran las tres estrategias militares. ¿Cuál es la estrategia que se está utilizando en este momento? En este momento la estrategia que se está utilizando es la estrategia británica.
porque el principal asesor del gobierno, el coronel Luis Hernández, que es también el hombre clave de la embajada norteamericana y de la embajada británica, es el que formó el Consejo de Participación Ciudadana, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y es el estratega militar que en este momento, profesor además de estrategia militar y política de la Católica es la universidad que se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y a través de él hizo todo convirtió a Lenín Moreno en dictador, le dieron todos los poderes, la Asamblea Constituyente, las Cortes Nacionales de Justicia, el Tribunal Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y todo. Él es entonces el cerebro que está utilizando la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia en este momento es llamar a una negociación. Exactamente la misma estrategia que utilizó Margaret Thatcher en la Guerra de las Malvinas. ¿Cuál fue la estrategia de Margaret Thatcher en la Guerra de las Malvinas? No, señores, tranquilos, los señores argentinos, no hay problema con las Malvinas, sí, creo que ustedes tienen algún derecho, pero eso lo podemos discutir, podemos llamar a las Naciones Unidas, podemos llamar a organizaciones internacionales para discutir si realmente ustedes tienen derecho a la Corte Internacional de Justicia y ustedes no hay ningún problema. Y vamos a hablar, podemos sentarnos a negociar exactamente lo que está haciendo ahora. Llamemos a la ONU, llamemos a la Cruz Roja, llamemos a las universidades, llamemos a los empresarios, a los comités cívicos y hagamos una negociación, entremos a negociar. Y mientras eso hacía, movía las tropas, las acercó a las Malvinas y ahora sí toma tu tuca. Y les mandaron los Gurkhas encima, les crearon terror y ahora sí palo contigo, toma, para que vengas y aprendas. Exactamente lo mismo que están haciendo ahora con los indígenas. Les llaman a una negociación. Pero también hay otra estrategia muy fundamental, que en cambio era la estrategia de los romanos, de los españoles, cuando hicieron la conquista, y que la sabía muy bien otra persona que también, con la cual tuve muy buena relación y siempre aprendí de él muchísimo, el general José Gallardo. La estrategia es, al enemigo se lo gana por tres cosas fundamentales. La guerra es una lucha de materiales, es decir, la fuerza. En este momento, el gobierno nacional Lenín Moreno tiene a Estados Unidos, tiene a las Fuerzas Armadas, tiene a la policía, tiene todo su equipo militar y tiene fuerza. Por tanto, él está con la derecha, tiene armas, personas y el objetivo de la fuerza siempre es someter. La segunda cosa es, necesitas para ganar la guerra tener la voluntad, pero la voluntad de los soldados, la voluntad de las tropas, que no haya división dentro de las tropas, fundamentalmente, y también tienes que tener el apoyo de la población, porque la población te tiene que dar comida, tiene que darte alimentación, tiene que darte logística, tiene que darte agua, tiene que informarte, tiene que ser amiga tuya, pero si la población es tu enemiga, estamos en un problema. Entonces, en este momento tienen el problema de no tienen voluntad. Toda la población está contra las Fuerzas Armadas y contra la policía. Entonces, no tienen capacidad de intimidar. Porque cuando tú tienes... no tienen capacidad de intimidar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando no tienes la capacidad de intimidar? Es decir, cuando no tienes voluntad. Entonces tienes que utilizar lo que se llama... No tienes voluntad, entonces... Al no tener voluntad, lo que no tienes es unidad. Las mismas Fuerzas Armadas están divididas. Hemos visto ayer que se han jalado puñetes entre los policías y los militares. Se han dado puñetes en la calle. Están divididos. No. ¿Y por qué están divididos? Porque los militares están con Estados Unidos y los policías están con el pueblo. Pasa lo contrario de lo que pasó en el 30 de septiembre, que los militares estaban con el general, con Rafael Correa, y los policías estaban contra él. Pero ahora es al revés. El pueblo, los policías, están reprimiendo y saben que están reprimiendo a su primo, a su pariente, a su amigo, a los estudiantes. Entre ellos puede estar su hijo, su nieto, su compadre, su sobrino. Y
saben que tienen la razón los que protestan, porque ellos son individuos que están todos los días en la calle, están haciendo investigaciones, están dirigiendo el orden público, están manejando el 911, están llevando las ambulancias, están asistiendo a la gente y saben el sufrimiento de la población. Los militares están en los cuarteles, han estado ahí aislados, los hemos engordado, los hemos armado, los hemos adoctrinado, y entonces ellos están en un mundo aparte y están sometidos directamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos manda cada 15 días oficiales militares al Ministerio de Defensa, y tienen una base militar en Manta y una base militar en Galápagos, y están absolutamente lavados del mate con la famosa guerra contra la derecha, contra la izquierda, entre paréntesis, denominada guerra del narcotráfico, guerra a las FARC. Entonces tenemos una pugna y se están peleando en las calles. Entonces ese es el punto que no tienen ellos a favor. No tienen unidad, y al no tener unidad no tienen determinación, no tienen capacidad de movimiento y no tienen capacidad de intimidar. Esa es la parte que está más débil de la estrategia militar. Pero la siguiente cosa que necesitan, como decía mi general, es el factor sorpresa. La guerra se gana solamente por el factor sorpresa. Y para el factor sorpresa se necesita experiencia, se necesita mentir, se necesita negociar, se necesita tiempo y se necesita llegar al engaño. Si no, no puedes tener factor sorpresa. Y en este momento, ese es el camino. Tienen experiencia porque los militares han participado en todas las caídas de gobierno del Ecuador en los últimos tiempos. Y son numerosas. Estamos hablando de Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, y este, que es el que está a punto de caer. Pero tienen la capacidad de mentir y negociar. El problema es que la mentira ya no la pueden usar. ¿Por qué? Porque es algo que se agotó, que agotó este gobierno. Este gobierno ha agotado la mentira, ha utilizado la mentira para todo. Ahorita está agotando la mentira para decir que son los venezolanos y es Maduro el que nos está haciendo daño. ¿Qué es Rafael Correa? Mentir para mentir. Ya nadie le cree. Ya mintió para ganar una consulta popular. Ya mintió para ganar las elecciones. Dijo que iba con el plan de Rafael Correa y luego se cambió. Ya mintió. Entonces la mentira la ha utilizado tanto, está tan desgastada, ha creado tantos juicios, tantas denuncias, tantas cosas, que todo el mundo ya sabe que el individuo agotó la mentira, que era un elemento fundamental de su estrategia para lograr engañar a la población y engañar a sus adversarios. Pero lo que sí tiene que hacer ahora es dividir. Entonces ha dividido a los indígenas entre indígenas correístas, indígenas no correístas, indígenas infiltrados, indígenas no infiltrados, gente del FUT infiltrada, gente no del FUT infiltrada, estudiantes infiltrados, estudiantes aliados. Es decir, ha dividido, ha conseguido eso y lo sigue haciendo y sigue diciendo que son vándalos. No saben ni siquiera quiénes son los vándalos. Los vándalos fueron los que derrotaron al Imperio Romano, por si acaso, y se les llama vándalos porque llegaron a Roma y le acabaron. Así que no haga mucho hablar de los vándalos, porque históricamente los vándalos fueron los que salieron victoriosos y terminaron con el más poderoso imperio de la tierra en ese momento. Los vándalos se les llama así a aquellos guerreros que no pelean de manera convencional. Eso eran los vándalos. Y los vándalos después dieron origen a lo que es las repúblicas italianas y al Renacimiento. Por si acaso, entonces ya tenemos una idea. ¿Qué es lo que han conseguido en este momento? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia fundamental es demorar. Pero la demora es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque los indígenas los tienen bloqueados y la demora significa no hay comida, no hay gasolina, no hay combustibles, hay agotamiento. Está sitiada las ciudades. Están ganando los indígenas, tienen sitiado. Están haciendo lo que hace Estados Unidos con Venezuela.
Los indígenas tienen la sartén por el mango. La segunda, tienen un factor en contra. Ya no pueden utilizar el engaño porque el engaño se ha agotado. Entonces quieren utilizar a la ONU, quieren utilizar a la Cruz Roja, quieren utilizar a las universidades, a los comités cívicos, y quieren utilizar a la Barbie de Guayaquil, a la niña Barbie y a la aristocracia guayaca, a la aristocracia de Miami, para a su vez dividir a la población ecuatoriana. Todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que este señor tiene que irse, que este señor es mal presidente, que es lo peor que nos ha pasado, menos la población guayaca. Porque la población guayaca dice, queremos hacer lo que pasa en Bolivia. En Bolivia, la capital es Sucre, que diablos era Sucre, pero el Estado, el poder está en La Paz. Queremos que sea lo mismo en Ecuador. Está bien, Quito sea la capital, pero el poder está aquí, en Guayaquil, y eso lo vamos a conseguir solo si Lenin Moreno es protegido por nosotros, y nosotros para las próximas elecciones tenemos los 2.500.000 votantes de la provincia del Guayas, más la provincia de Los Ríos, más la provincia del Oro, y de esa manera ganamos las próximas elecciones, y mantenemos a Guayaquil como la sede del gobierno, aunque Quito sea la capital. ¿Qué problema hay? Como Bolivia. Ese es el juego. ¿Qué es lo que se viene? La división. Los indígenas van a ser divididos, van a salir diciendo, nosotros no queríamos hacer vandalismo, pero ahora nos dicen que son vándalos y nosotros somos inocentes, somos buenitos. Señores, ¿ustedes qué problema tienen en ser vándalos? ¿Acaso no les están matando de hambre? ¿Qué problema tienen? Si la derecha quiere negociar con ustedes y les dice, vengan señores, vamos a revocar eso, se acabó el vandalismo, ¿qué problema hay? Que quieren destruir las calles. Sí, pero las calles ¿a quién les sirven? Pues les sirven a los ricos, a los que tienen carro, a los que se pasean por ellas, o les sirven al campesino que está allá en el campo muriéndose con la vaca que no tiene agua, con la gallina. ¿A quién les sirve la calle? Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Y esa es la situación crítica que se abalanza. Quieren dividir la revuelta. Y quieren decir que por un lado están los correístas, por otro lado están los del FUT, por acá están los estudiantes y por acá están los indígenas, que no son uno solo, que son muchos grupos y que tenemos que negociar porque ellos están divididos. Divide y vencerás, el principio fundamental. Y esa es la estrategia y la maña de este momento. Porque están perdidos. Y están perdidos porque Lenin Moreno es un líder poco inteligente, con muchos errores, incapacidad física, incapacidad mental y falta de respaldo popular. Esas son las cosas que le aterrorizan en este momento a la situación de Ecuador. Nadie quiere vandalismo. No queremos que ustedes entren y destruyan. No queremos que dañen, que hagan daño. Pero no va a ser posible evitar. Como tampoco les es posible a los militares evitar que haya muertos, que haya heridos. Es el mismo juego. Señores, ustedes no me matan a nadie, yo no destruyo la ciudad. Si ustedes me matan a alguien, prepárense, no va a quedar nada sobre la ciudad. Es A más B. Esa es la situación en que se vive. En esa es la tragedia que estamos ahorita. Pero la tragedia se remata porque estamos en una crisis económica que ya venía, y esto lo único que está haciendo es empujándonos al barranco, y se acabó. Se viene abajo el neoliberalismo, se viene abajo como se vino abajo en Argentina, de la misma forma, con protestas, y se viene abajo Lenin Moreno, y se viene abajo Nebot, y se acabó Nebot, se le acabaron las elecciones a Nebot, se les acabaron las elecciones a Cintia Viteri, se le acabaron las elecciones a Guillermo Lasso, se le acabó el futuro político, por lo menos inmediato. No digo lo que puede pasar después, pero ahorita la cosa está perdida. La mayor derrota que ha tenido este momento, la mayor victoria de los indígenas y la mayor victoria de este paro es haber despedazado la imagen de Lenin Moreno, de Jaime Nebot, de Guillermo Lasso y de la derecha ecuatoriana.
la han despedazado. Ya la derecha ecuatoriana, después de este golpe, tiene muy pocas posibilidades de levantarse. Muchas gracias.